Gracias y paz, hermanos. Vamos a continuar entonces con la serie que estamos dando, que son las tres personas divinas en el único Dios verdadero. En la primera reunión estuvimos mirando la importancia de conocer las tres personas divinas. En la segunda reunión estuvimos mirando los atributos de Dios, el Padre. En la reunión pasada estuvimos mirando los atributos de Dios, el Hijo. Y hoy vamos a continuar, para terminar los atributos de Dios, vamos a ver los atributos de Dios, el Espíritu. ¿Por qué quisimos mostrarlo de esa manera? Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras hablan de que hay un único Dios, pero en ese único Dios existen tres personas o subsisten tres personas. Que cuando lleguemos a hipóstasis, entonces vamos a mirar qué es lo que significa hipóstasis para comprender esa subsistencia de esas personas. De ese Dios único que habla como yo, en singular, pero que muchas veces habla de nosotros. Entonces hoy vamos a mirar los atributos de Dios, el Espíritu. Para terminar ya los atributos de Dios, dijimos que no era un estudio exhaustivo, sino un estudio un poco más reducido por causa del resto de temas que tenemos que dar. Entonces vamos a continuar, vamos a leer un texto para empezar en Romanos 8, versículo 9. Recuerda que estuvimos hablando que si habían tres personas con la misma omnisciencia, era una omnisciencia. Si habían tres personas con la misma omnipotencia, era una omnipotencia. Si habían tres personas con la misma omnipresencia, era una sola omnipresencia, porque Dios es uno en esencia. Y estamos hablando de los atributos incomunicables de Dios que hacen parte de la esencia, y eso hace lo que es el ser de Dios. El ser de Dios es por su esencia. Esto que estamos viendo nosotros ahorita hace parte de la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando lleguemos a naturaleza, vamos a mirar que hay unos atributos propios de la naturaleza divina. Hoy estamos tratando los incomunicables, los atributos que Dios no le comunica a nadie, porque nosotros, por más que hayamos creído en el Señor, por más que hayamos nacido de nuevo, no se nos comunica ser omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, ni inmutable. Y eso lo sabemos nosotros con nuestra experiencia. Nosotros un día estamos de cierta manera y otro día ya nuestro ánimo está de otra manera. Somos muy cambiantes, en cambio Dios no es así. Romanos 8:9, mire, entonces hoy vamos a ver el Espíritu. Vamos a mirar en este texto cómo el Espíritu mismo se hace conocer por medio de la boca del apóstol Pablo y por medio de la pluma del hermano que escribe la carta a los romanos, que no Pablo dictó y la escribió, creo que llama Tercio, me parece, que el que escribe la epístola. Entonces mire cómo el Espíritu se revela, ¿sí? Vamos a mirar aquí cómo se da a conocer. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? Ya empieza diciendo entonces cómo nosotros ahora vivimos después de haber nacido de nuevo, después de haber confesado que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor. Entonces nacimos de nuevo y se nos dio un espíritu, y ahora entonces el escritor nos dice que ya nosotros no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ahora mire lo que está diciendo, del mismo Espíritu que está diciendo que es el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Entonces mire cómo también el Espíritu se hace llamar. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. No es que sean tres espíritus, es un único espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces vamos a mirar cuando lleguemos a la Trinidad esencial y económica, que el hermano Luis Berfock, el hermano Winnesley y nuestro hermano Gino hablan de la Trinidad económica esencial. Ahí vamos a entender entonces por qué se denomina de esa manera. ¿Listo? Entonces vamos a empezar viendo la divinidad. Al Espíritu se le llama Dios. Entonces vamos a utilizar el texto que la mayoría de hermanos en teología sistemática lo utilizan, y es Hechos 5. ¿Sí? Todos conocemos ese texto. Vamos a repasar, a pasar nuevamente por nuestros pasos en la misma palabra. Entonces aquí vamos a mirar dos aspectos del Espíritu. Vamos a verlo, la divinidad, vamos a ver la divinidad y vamos a ver la omnisciencia.
porque nosotros creemos que las cosas que hacemos a escondidas, Dios no se da cuenta. Pero cuando empezamos a estudiar los atributos de Dios y conocemos la omnisciencia de Dios, sabemos que Dios lo conoce todo. Pero cuando conocemos la omnipresencia de Dios, sabemos que los ojos de Yahvé están sobre todos, buenos y malos. Ese fue el término que utilizó el traductor de Reina Valera. Hechos 5:1, ya después de que se manifestó la iglesia, después de Pentecostés, empezaron a darse ciertas señales, empezó el trabajo del Espíritu Santo con estos hombres judíos, con nuestros hermanos los apóstoles, con los discípulos, y entre ellos habían unos discípulos, y vamos a leer entonces este caso particular. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. ¿Sí? Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó anteriormente con Bernabé, el hijo de Consolación. Él tenía heredades, él era levita, y las vendió y las puso a los pies de los apóstoles, ¿cierto? Entonces era muy común en el primer siglo que los hermanos diesen las cosas para la obra del Señor. Entonces ellos, queriendo seguir esa línea, ¿sí?, vendió una heredad, Ananías y Safira, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, vamos a poner un ejemplo. La vendió, supongamos, en 50 millones. A esos 50 millones le sustrajo algo, ¿sí? No dicen cuánto, le sustrajo algo, y su mujer era consciente y también lo sabía, o sea, lo hicieron entre los dos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, ¿qué pasó en el corazón de Ananías y de Safira? El diablo llenó el corazón, ¿sí?, así como el diablo llenó el corazón de Judas el Iscariote, ¿sí? Y la Escritura dice que el dinero no es malo, sino el amor que se tiene hacia él. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro lo que ha sucedido en secreto con Ananías y con Safira? ¿Quién se lo reveló? ¿Cómo se dio cuenta Dios de que Ananías hizo eso con Safira? Porque Dios es omnisciente y omnipresente, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué están diciendo? Están diciendo que le mintieron al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? No tenía necesidad. Si te lo había retenido, sé que tú te quedabas con ella. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora viene: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y qué leímos el verso anterior? ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Entonces la Escritura misma equipara al Espíritu Santo ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Esa es una fuerte evidencia para mostrar la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 9. Entonces, después él muere, los hermanos lo sacan, ¿sí? Y versículo 9, y llegó la esposa, Safira, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahora ya, ¿cómo lo denomina? Del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Entonces la iglesia en el primer siglo, ¿qué entendió que era el Espíritu Santo? Dios con el Padre. Porque ahí lo está diciendo. Primero le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y después dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces los apóstoles mismos, en su entendimiento y en su lenguaje, decían que el Espíritu Santo era ¿quién? Dios. Así lo entendió la iglesia primitiva. Así lo deberíamos entender nosotros. Vamos a Hechos 28-25 y estamos mirando la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo las Escrituras también llaman al Espíritu Yahvé Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos. Hechos 28-25, después de Pablo haber apelado a Nerón, cuando estaban los judíos que lo iban a matar, un viaje en barco que duró muchos meses y llegó entonces a Roma y quiso tener una reunión con los ancianos de los fariseos y de los judíos en Roma. Entonces, cuando tiene esta reunión, él les pone lo que él ha visto, lo que ha entendido, las revelaciones que ha tenido de parte de Dios y las apariciones que ha tenido.
Y entonces él les expone el evangelio de Jesucristo. Hasta que llega el versículo 25, ellos cuando escuchan a Pablo, mire qué es lo que dicen los judíos. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse Pablo les dijo Pablo esta palabra. ¿Qué les dijo? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo habló algo. ¿Qué habló? Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, vamos a mirar dónde fue que el Espíritu Santo dijo eso. Vamos a Isaías 6 y vamos a mirar acá esta visión que tiene Isaías. Recuerda que el hermano Pablo, el apóstol Pablo ha dicho, esto dijo el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo el Espíritu Santo. Isaías 6, versículo 1 en el Antiguo Testamento. Ya hemos leído varias veces esta visión y de pronto vamos a seguirla leyendo porque también nos habla bastante de la divinidad del Hijo de Dios. En el año en que murió el rey Usías, versículo 1, vi yo al Señor, ahí Señor es Adonai, sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él habían serafines, o sea, los ardientes. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Yahvé de los ejércitos, o sea, Yahvé Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Saltemos al versículo 5. Cuando Isaías ve esa visión dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. ¿Quién era el rey? Yahvé de los ejércitos. ¿Sí vemos? Entonces, el Señor del que él habla en el versículo 1, ¿quién es? Yahvé de los ejércitos. Vamos a saltar al versículo 8. Ahí después dice que un serafín voló, tomó un carbón encendido, tocó sus labios y quitó su pecado. Y llega al versículo 8, y después oí la voz del Señor. ¿Cuál Señor? El del versículo 1, vio al Señor sentado. El del versículo 5, han visto mis ojos al rey. ¿Quién es? Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Recuerda que ya lo leímos? Entonces respondí yo, Isaías: heme aquí, envíame a mí. Esto es una profecía porque se está refiriendo al Hijo de Dios. Y él dijo, ¿quién? El Señor. ¿Qué dijo? Anda y di a este pueblo. Recuerda que estamos hablando, eso es algo que es lo más básico en la hermenéutica bíblica, el contexto, no salir fuera del contexto. Entonces en el versículo 1, ¿quién estaba sentado en un trono alto y sublime? El Señor. En el versículo 5, ¿a quién vio Isaías en ese trono? Yahvé de los ejércitos. ¿Y qué le dijo Yahvé de los ejércitos? En ese versículo 8, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos, y haya para él sanidad. ¿Dónde acabamos de leer eso? Y Hechos 28. Donde Pablo dijo, esto dijo el Espíritu Santo. Pero aquí que estamos leyendo, que ¿quién fue el que lo dijo? Yahvé Sebaot. Entonces mire cómo la Escritura misma compara a Yahvé Sebaot con el Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Vamos entendiéndolo? Está claro. Hebreos 10:15. Y vamos a ver este último testigo de los atributos de Dios el Espíritu, siendo llamado Dios, ¿sí? Como divino. Mire que lo que dice el escritor a la epístola a los hebreos. Tenía que ser judío por el conocimiento que tenía de la ley. Aunque unos han propuesto que es Lucas, por la evidencia interna. Pero tenía que ser una persona conocedora, clara de la ley.
de la ley de Moisés. Hebreos 10, versículo 15. Mire que es lo que viene hablando el escritor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, ¿qué nos atestigua el Espíritu Santo? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, aquí el Espíritu está atestiguando algo y está diciendo algo que pondrá las leyes de Dios en los corazones y en las mentes las escribirá. Entonces vamos a mirar el escritor de dónde tomó esto. Vamos a ir a Jeremías 31, 33 hablando del nuevo pacto, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta quién estaba hablando y cómo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el escritor a los hebreos dice que es el Espíritu Santo. Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. ¿Qué dice Yahvé? Va a empezar a decir cuál es el pacto que hará. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quién está hablando? Yahvé, Dios, Elohim. Pero ¿qué dice el escritor a los hebreos? Vamos a ver qué fue lo que atestiguó el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Esa comparación, ¿sí? Esa equiparación de Dios con el Espíritu Santo, de Yahvé con el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver bien cuando nosotros entremos a coinherencia. Vamos a ver por qué esa comparación de esa manera. Vamos a ver entonces ahora los atributos de Dios en la creación. Ya lo vimos, como Dios. Ahora vamos a ver los atributos de Dios en la creación. Vamos a Génesis 1:2. ¿Sí? Hermano, pero ahí no está hablando de la creación, sino de la recreación. Exactamente, pero la Escritura dice que Dios es el que hizo y compuso. Es Dios. Nadie le puede poner orden a la creación más que Dios. Amén. Entonces en Génesis 1:1 dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces recuerda que en algún momento hemos dicho que la palabra estaba en el hebreo es allá y conjugado es ayetá y significa llegó a estar o se volvió. Y la Biblia textual ahí traduce se volvió y también hay otra versión que traduce se volvió y es Génesis del recobro. Amén, hermanos. Entonces dice, la tierra estaba o se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué pasó? Sabiendo que en el 1:1, en un principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y qué pasó en el 1:2 que estaba desordenada y vacía? Dios no crea nada vacío, ni desordenado, ni con tinieblas, ni con abismos, ¿cierto? Y entonces mire qué es lo que dice. El Espíritu de Dios se movía. La palabra hebrea para mover es rabha, que es la palabra que se utiliza para empollar, cuando la gallina empolla sus huevos, esa es la palabra. Entonces el Espíritu Santo estaba como de alguna manera incubando, en la pechita dice incubar, ¿sí? En medio de ese caos, en medio de ese desorden y en medio de esas tinieblas, el Espíritu de Dios estaba colocando un orden. Y ahorita vamos a mirar, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahorita vamos a mirar unos textos cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Job 26:13. Y vamos a seguir mirando los atributos de Dios ahora en la creación. El Espíritu como creador. Mire que lo que dice Job 26, versículo 13. Vamos a leer solamente la parte A. Su espíritu adornó los cielos. Y cuando tú miras la Biblia textual, ahí espíritu está con mayúscula, sino que el traductor de Reina Valera 60 decidió colocar espíritu con minúscula. Pero cuando tú miras en las escrituras, hay una diferencia entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. ¿Cuál? Que el Espíritu de Dios es con mayúscula y el espíritu nuestro es un espíritu con minúscula. Entonces aquí estamos viendo que el espíritu con mayúscula, ¿qué hizo? Adornó los cielos. ¿Cuándo? En la creación. Salmo 33:6, que ya lo leímos cuando hablamos de los atributos de Dios, el Hijo, el Verbo.
Entonces mire que lo que dice Salmo 33:6. Salmo es un libro más adelante de Job. Salmo 33:6. Por la palabra de Yahvé, recuerda que leímos que la Septuaginta dice por el logos, o verbo, y hay una versión que dice por el verbo. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué? Por el aliento de su boca. Entonces aquí hay algunas personas que hemos leído que entran a decir que hay aliento no puede ser espíritu, porque ¿cómo va a crear con el aliento? ¿Cómo el aliento va a ser el espíritu? Pero si la escritura dice que Dios por medio de su palabra creó, y Dios dijo y fue hecho todo, ¿sí? Entonces aquí la palabra aliento en el hebreo es ruach, que es la misma palabra que siempre se utiliza para espíritu, ruach. Y en la Septuaginta aparece como neuma, que es la misma palabra en el Nuevo Testamento utilizada para espíritu, neuma, aunque en la Septuaginta dice neumati, que es una declinación. La Biblia del Oso, la de 1569, Reina Valera 1909 y la traducción del Nuevo Mundo, ahí traducen espíritu, no aliento. Amén. Entonces hay algunos testigos. Salmo 104, versículo 30. En el Salmo 104, mire qué es lo que dice Dios acerca de la creación, de cómo creó. Y estamos viendo el espíritu. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados. Ahí sí le puso mayúscula. Ahí sí colocó espíritu con mayúscula. En la otra también debe haber sido con mayúscula. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Cómo? Con tu espíritu. ¿Cómo lo renueva? Bueno, cuando leímos el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto que sí? Y ahí empezó la recreación, el heptamerón. Entonces vamos a mirar un poquito cómo se movía el Espíritu en ese desorden, en ese caos, en esas tinieblas y en esa oscuridad. Entonces recuerda que leímos que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero aquí no dice cómo se movía. Solamente dice que se movía, ¿sí? Entonces vamos a mirar algo en la escritura que dice cómo se movía. Vamos a ir a Job 22:12. Y vamos a mirar una palabra que muestra cómo el Espíritu de Dios se movía en medio de ese desorden, en medio de ese caos, en medio de esa tiniebla. Job 22:12, antes de los Salmos, dice: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Por eso dice, el que habita en la eternidad. Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve. Y por el circuito del cielo se pasea. Y esta es la palabra que queremos detenernos un momento. La palabra circuito es la palabra huk. Se escribe en español, del hebreo al español, es K-J-U-G, huk, ¿sí? Y aquí está diciendo que Dios se pasea por el circuito del cielo, ¿sí? Entonces, vamos a tener bien en cuenta ese texto. Ahora saltemos a Proverbio 8:27, y aquí vamos a mirar que el escritor de Proverbios, Salomón, está revelando la manera como el Espíritu se movía en Génesis 1:2, ¿sí? El hermano Gino, creo que en Salidas Teofánicas, me parece, habla acerca de este movimiento del Espíritu. Proverbios 8:27 dice: cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién es ese yo? La sabiduría que viene hablando en Proverbios 8. Y ya sabemos por las Escrituras quién es la sabiduría de Dios. No es una personificación de la sabiduría, es una persona que dice yo. Entonces, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo, el huk, sobre la faz del abismo. ¿A dónde estaba el Espíritu? ¿Ustedes recuerdan? Estaba sobre la faz de las aguas y había la faz del abismo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo era el movimiento del Espíritu ahí?
en círculo, en circuito del cielo. Él se paseaba organizando todo en un movimiento circular. ¿Sí estamos entendiendo? En forma de círculo. O sea que Dios comenzó a revolver en ese caos, a producir movimiento en círculos. Y allí comenzó a separar lo más denso de lo más leve, comenzó la gravedad, comenzaron todas las cosas y ahí comenzaron a formarse y a darle forma y orden a lo que estaba desorganizado. El circuito del cielo, el círculo del cielo, esa es la palabra. Entonces el movimiento del Espíritu era en forma de círculo en medio de todo eso, ¿sí? Entonces el Espíritu del Hacedor se movía. Y cuando el Espíritu se movía, dirigió los elementos en ese caos, organizando todo lo que quedó desorganizado, que no vamos a tratar ese tema ahí. Y el movimiento era en círculo, circuito del cielo, círculo de la tierra. Vamos a ver entonces ahora a Dios, los atributos de Dios como creador. Estamos viendo los mismos atributos que hemos visto en las dos reuniones pasadas. Job 33:4. Y vamos a ver acá, en la parte A, vamos a leerlo todo, pero nos detenemos en la parte A. Seguimos viendo entonces los atributos de Dios como creador, el Espíritu. Mire qué es lo que dice. Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Y aquí el Espíritu debe ser nuevamente con mayúscula porque lo está diciendo claro. ¿De quién es el Espíritu? De Dios. El Espíritu del Ruaj de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces aquí estamos viendo que ¿quién lo hizo? A Job, el Espíritu. ¿De quién? De Dios. Estamos viendo el Espíritu como hacedor del hombre, creador y formador del hombre. Vamos a pasar entonces ahorita a la omnipotencia. Estamos yendo rápido porque al final vamos a ver dos excursos. Uno acerca del Espíritu Santo y uno acerca de Génesis 1:1, que recuerde que dijimos que le íbamos a tratar todo. Entonces vamos a ver la omnipotencia. Ya estuvimos hablando que es ser omnipotente, es algo propio de la esencia de Dios. Y vamos a mirar el mismo texto que acabamos de leer, no lo vamos a cambiar. Job 33:4. Volvámonos a leer. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo, ahí la palabra hebrea para soplo es la misma que se utiliza en Génesis 2:7, cuando dice, y sopló Dios en el hombre, aliento de vida. Ese es nechamá, que es el equivalente a espíritu, ¿sí? Entonces ahí la palabra que se utiliza acá, nechamá, soplo. ¿Y el soplo de quién? Del omnipotente, ¿sí? El soplo del omnipotente. Entonces, ¿cuál es el soplo del omnipotente? El Espíritu, ¿cierto? De una manera clara lo está diciendo. Entonces, estamos viendo la omnipotencia del Espíritu. Leamos otro texto. Romanos 15:18. Romanos 15:18 sigue hablando del poder y la omnipotencia de Dios, el Espíritu. Mire que lo que dice el hermano Pablo en Romanos 15:18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Ustedes recuerdan que una de las cosas que acompañaban a los apóstoles eran los milagros, las señales, la resurrección de los muertos. ¿Quién le dio ese poder? ¿Sí? ¿Quién le dio? Entonces, ustedes recuerdan, creo que era Simón el Mago, que cuando vio a los apóstoles que pusieron las manos y fueron llenos del Espíritu, entonces él dijo, oye, te doy tantas monedas o dracmas de plata y me das ese poder, porque eso es un poder que yo quiero tener, ¿cierto? Entonces Pedro le dice, arrepiéntete, y por ahí hay uno llamado Casluna que dice que Pedro se equivocó en no recibirle la plata a Simón el Mago. Hay que pesar todo por la palabra, ¿cierto? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntete, porque tú estás en tinieblas, tú no sabes qué es esto, no sabes ni siquiera qué es lo que estás pidiendo, ¿cierto? Okay. Entonces hay un poder, ellos tenían un poder. Ellos, cuando los apóstoles iban pasando, la gente sacaba la ropa o la sombra de ellos, cuando tocaba eso, había sanidad, o sea, los acompañaba un poder a ellos. ¿Quién es ese poder? ¿Sí? Sigamos leyendo. Con potencia y señales y prodigios, aquí lo va a decir, en el poder del Espíritu
Espíritu de Dios, todo poder para resucitar a los muertos, para hacer sanidades, para cambiar las realidades físicas. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a Zacarías en el Antiguo Testamento y vamos a seguir mirando la omnipotencia. Como lo dijimos al principio, tenemos muy poco que decir porque las mismas escrituras muestran los atributos mismos de Dios. Zacarías 4, versículo 6. Antes de Mateo viene Malaquías y por ahí cerquita está Zacarías. Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel que dice, ¿qué va a decir Yahvé a Zorobabel? No con ejército ni con fuerza. O sea, las batallas, las guerras, las peleas, todo lo que nosotros queramos enfrentar no es ni con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ¿sí? Todo poder, ha dicho Yahvé de los ejércitos, ¿sí? Entonces, todo lo podemos en Cristo, aunque ahí está hablando del asunto de la escasez, de la abundancia, pero también nosotros entendemos que nosotros lo podemos todo en Cristo por el Espíritu. Lucas 1:35. Entonces mire, ahora vamos a ver en la escritura, el escritor Lucas, cómo compara el Espíritu con el poder. Mire lo que le dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo a María, está hablando acerca de cuando va a quedar en embarazo de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. ¿Cuándo era eso? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. ¿Y cómo le está llamando? El poder del Altísimo, todo poder, omnipotente. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. ¿Y quién lo engendró? El Espíritu Santo. Y Dios no le llama al Espíritu Padre, sino al Padre Padre. ¿Entendemos? Lo está equiparando, ¿cierto? Amén, hermanos. Y terminemos la omnipotencia con Romanos 8:11. Romanos 8:11. Entonces mire el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para vivificar nuestros cuerpos. ¿Eso lo hace quién? Solo Dios. Ningún humano puede vivificar a alguien. Además, la Escritura dice que Adán es alma viviente, pero Cristo es ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Qué significa vivificante? Que da vida, ¿cierto? Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel, y aquel es el Padre, el Espíritu del Padre, que levantó a Jesús, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, o sea, si el Espíritu del Padre está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? ¿Cómo? Por su Espíritu. O sea, tiene poder el Espíritu ¿para qué? Para vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Y eso cuándo va a suceder, hermano? En la transformación, alazo, transfiguración. Ahí el Espíritu va a hacer algo que es propio de Dios. ¿Qué? Vivificar nuestros cuerpos mortales y transformarlos de mortales a ¿qué? Inmortalidad. Todo poder, ¿sí? Amén, hermanos. Omnisciencia. Vamos a ver, ya miramos la omnisciencia cuando leímos que Ananías cuando vendió sustrajo, ¿sí? Y el Espíritu, como lo sabe todo, que es Dios, le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿sabes lo que hicieron ellos? Y Pedro ya sabía. Y cuando viene, ya de antemano Pedro sabía lo que sucede. Vamos a ver otro texto de la omnisciencia, o sea, que lo conoce todo. Primera de Corintios 2:10. Primera Corintios, el Espíritu por medio del hermano Pablo va a hablar de ese atributo divino, incomunicable, que es la omnisciencia, que lo conoce todo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad
de escudriñar lo profundo de Dios, pero el Espíritu sí conoce las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Y Dios conoce todas las cosas o no conoces todas las cosas? Dios conoce todas las cosas. Y si el Espíritu de Dios conoce lo que está en Dios, quiere decir que ¿qué? Que también conoce todas las cosas como Dios. Amén, hermanos. Omnipresencia. Vamos a mirar la omnipresencia. Ya también estuvimos hablando que era omnipresencia, que estaba en todos los lugares presente de una manera en la plenitud de su ser, no en parte, sino plenamente. Salmo 139, versículo 7, que ya lo leímos. Vamos a volverlo a leer porque aquí nos revela algo también en relación de los atributos incomunicables de Dios. Salmo 139, versículo 7. Ya lo leímos cuando miramos los atributos de Dios y en la omnipresencia de Dios. Vamos a volverlo a pasar nuevamente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A Saturno? ¿A Júpiter? ¿A Plutón? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí? ¿Sí ve cómo lo compara? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces no hay lugar donde podamos escondernos del Espíritu, porque también es omnipresente. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Amén. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. Mire que lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quiénes son? Los creyentes. Porque los no creyentes, los que no han creído en Cristo, no son templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hermano, ¿cómo vemos la omnipresencia acá? Sencillo, hermanos. Resulta y pasa que yo no soy el único creyente en Cristo Jesús, y yo no soy el único templo del Espíritu Santo, y tampoco nosotros los que estamos aquí, y tampoco los que están solamente en Villavicencio, y tampoco los que están en Colombia, sino ¿en quién? En toda la tierra. El que ha creído que Jesús es el Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué se vuelve? Templo de Dios. ¿Y quién vive en ese templo? El Espíritu. Entonces, por eso habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Templo del Espíritu Santo, o sea, morada del Espíritu Santo. Entendimos eso de una manera clara, ¿cierto? Vamos a ver eternidad, Olam y Aionos. Olam en hebreo y Aionos en griego. Y hablamos de que Olam y Aionos significa un tiempo generalmente fuera de la mente, o sea que no se puede entender. Hebreos 9:13. Y vamos a mirar cómo la Escritura misma se refiere al Espíritu como eterno. Entonces, ¿por qué vimos esos atributos, hermano? Para mostrar que cada una de las personas es llamada Dios y nosotros no podemos violentar las Escrituras. Si la Escritura dice que el Espíritu es omnipresente, que el Hijo es omnipresente y que Dios el Padre es omnipresente, pues tenemos que creerlo. Así nosotros no lo entendamos. Si lo creemos, creemos que con el paso del tiempo lo vamos a entender. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne. Esto sucedió en el Antiguo Testamento cuando iban en el desierto, la vaca lazana que era quemada, sus cenizas eran mezcladas con un agua y entonces había una especie de purificación. Pero ¿qué es lo que dice el escritor a Hebreos? Era purificación para la carne, ¿sí? Si eso purificaba, si eso limpiaba, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, la eternidad del Espíritu, también es eterno como lo es Dios, ¿sí? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí vimos la eternidad del Espíritu? Ahora vamos a ver otro texto, Juan 14, 16. Y aquí también nos habla de una manera clara de la eternidad del Espíritu. Juan 14, 16. Dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre,
Ese yo es la persona del Hijo y yo. Y os dará otro consolador, otro paracletos. O sea que quería decir que el Hijo era un consolador. El Señor está diciendo que va a enviar otro consolador para que esté con vosotros hasta el 2023. No, para siempre. ¿Sí? Ahí estamos viendo la eternidad del Espíritu de Dios. ¿Listo? Amén, hermanos. Vamos a hacer unos cursos del Espíritu Santo. Vamos a mirar algo. Porque las personas, cuando hablan en algún momento de la pretribulación, hablan de que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. ¿Sí? Y hay algo que nosotros dijimos, y era que el Espíritu Santo era omnipresente, porque es un atributo propio de Dios. O sea que si el Espíritu Santo se quita, se quitaría a Dios, pero Dios es omnipresente en su esencia, y eso no puede cambiarlo, porque Él está en todos los lugares. Amén, hermanos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar al Espíritu Santo actuando en el Antiguo Testamento. Hechos 7:51. Vamos a mirar unos textos. Hechos 7:51 tenemos a Esteban presentando defensa de la fe, y cuando está terminando, después de haberle presentado toda la defensa de la fe, llega y le dice a los judíos con los que estaba hablando y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sí me entiendes? Ellos en esos momentos estaban resistiendo al Espíritu, pero también le dice: ustedes lo están haciendo como lo hicieron ¿quién? Vuestros padres. ¿Cuándo? En el pasado. ¿Sí? Y segunda de Pedro 2:1. Entonces aquí estamos viendo que el Espíritu ha operado desde tiempos antiguos, porque recuerde dónde lo vimos, en la creación. ¿Sí? El Espíritu siempre ha estado presente porque es omnipresente. Dios es omnipresente. Lo que pasa es que hay una economía, hay un desarrollo del plan y del propósito de Dios, y entonces en ese propósito y en esa economía, entonces hay unas maneras de Dios operar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces los hermanos de la antigüedad, Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Malaquías, todos ellos hablaron ¿por quién? Por inspiración del Espíritu Santo. Ya estaba el Espíritu operando. No empezó a operar desde que Cristo murió y ascendió. No, Él siempre ha estado, hermano. Amén. Entonces, vamos a mirar Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esto todo lo hemos conocido, ¿cierto que sí? Dios es espíritu. Y como Dios siempre ha estado en medio del mundo y en medio del universo, porque es omnipresente, ¿sí? Las personas creen que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Ahí lo que fue derramado no quiere decir que Él no estaba, Él sí estaba, siempre ha estado. Lo que pasa es que ahí hubo un derramar y una manifestación de Él. Porque Dios estuvo hablando por medio de Cristo diciendo que íbamos a hacer habitación permanente del Espíritu Santo. Pero el hecho de que el Espíritu se haya derramado y haya llenado a los hombres en este momento no quiere decir que no estaba. Sí estaba, hermanos. Vamos a leer unos textos, ¿sí? A ver. Vamos a leer 3 términos que en el Nuevo Testamento se utilizan, pero que también se utilizan en el Antiguo Testamento en relación con el Espíritu Santo. ¿Cuál? En el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo sobre, ¿sí? Porque también, ¿sí? Y lleno del Espíritu Santo. Porque las personas dicen que solo se dio en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés. Y la Escritura dice lo contrario, hermano, ¿sí? Vamos a mirar en Génesis 41:37. Ahora, nosotros creemos
que la venida del Espíritu Santo, o sea, que estuviese trabajando en los hombres en el Antiguo Testamento, dependía absolutamente de la obra completa y consumada de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo iba a venir el Espíritu Santo a morar en nosotros? Por la obra completa y consumada de Cristo. Es necesario que yo me vaya para que les envíe el Paracletos, el Consolador. Entonces ahí entendemos nosotros que por causa de esa obra completa de Cristo es que era el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento sobre los hebreos, en este caso los judíos. Mire qué es lo que dice. Aquí vamos a ver en, la palabra en hebreo es bet. Entonces recuerda que aquí Faraón tuvo un sueño y José le dio la interpretación. Entonces mire que lo que dice el verso 37, Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo a Faraón a sus siervos de José: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y naturalmente, pues creemos que Faraón no tenía mucho conocimiento del Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Y aquí espíritu está con minúscula, ¿cierto? Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso lo pone con mayúscula, porque José entendía los sueños por el espíritu, no porque José era muy inteligente. José tuvo ese sueño, el don de los sueños, de interpretarlos. Ustedes recuerdan con Nabucodonosor, ¿creo? Nabucodonosor o Belsasar, creo que Nabucodonosor, que tiene un sueño y se le olvida el sueño y manda a llamar a los astrólogos, a los magos y a los sabios y le dice: bueno, yo he tenido un sueño, pero necesito la interpretación. Y entonces los sabios le dicen: claro, rey, díganos qué soñó y nosotros se la daremos de una manera clara. No, es que hay un problema, se me olvidó. Pero ustedes me tienen que decir qué soñé y me tienen que dar la interpretación de ese sueño. Y entonces los sabios le dicen: oye, rey, es que lo que tú estás pidiendo, ningún hombre lo puede entender, solamente los dioses cuya morada no es con esta carne. ¿Sí? Hay cosas que los hombres no pueden entender. ¿Cómo Daniel entendió eso? Por el espíritu que estaba en él. Si no, de otra manera no lo hubiese entendido. Entonces Dios le revela las cosas profundas a Daniel. Entonces Dios le da un sueño, le muestra y le dice qué soñó y le da la interpretación. Eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Números 27, 18. En el Espíritu Santo, en. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el Espíritu tenía, llamémoslo así, una restricción para morar hasta el fin con los hombres. Porque ya cuando viene el Señor Jesús, que hace el pacto de sangre, ahora sí nosotros somos morada eterna del Espíritu. Vamos, ahorita lo miramos. Números 27, 18 dice: y Yahvé dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Toma Josué a Jehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. O sea, ¿qué tenía Josué? Espíritu en él. Y pondrás tu mano sobre él. Aquí espíritu nuevamente se pone ¿con qué? Con minúscula. Pero la Biblia de las Américas la traduce con mayúscula, porque no es el espíritu de él, es el espíritu de Dios. ¿Sí? Sí, porque todos los hombres tienen espíritu. ¿Cierto que sí? Todos los hombres tienen espíritu. Daniel 4:7 y versículo 8, y vamos a leer acá. Daniel 4, versículo 7, y vamos a mirar, ya con esto terminamos, bet, en, espíritu en. Y vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Aquí está hablando Nabucodonosor con sus adivinos. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora mora en él, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo. Bueno, naturalmente que Nabucodonosor en ese momento no conocía y no se le había revelado el Dios de los cielos. Más adelante él tiene un conocimiento de Dios, porque él dice que tienen que adorarse al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto que sí? Pero entonces él se refiere de esa manera, pero nosotros sabemos a qué se refería cuando hablaba de esa manera. Quiero leer ese mismo versículo de la textual, dice: hasta que se presentó ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios,
y en quien mora el Espíritu del Dios Santo. ¿Sí? Recuerda que Reina Valera dijo, mora el Espíritu de los dioses santos. La Biblia textual traduce el Espíritu del Dios Santo. Era la única manera que pudiese conocer lo futuro, porque solamente Dios lo revela por el Espíritu. ¿Verdad que lo leímos ahorita? ¿Quién conoce las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Y como Dios es alfa y omega, conoce pasado, presente y futuro, entonces ¿qué pasa? Le revela a Daniel lo por venir. ¿Cierto? Amén. Ahora vamos a ver sobre la preposición en el hebreo al, que también se usa en el Nuevo Testamento, sobre, y vino sobre ellos el Espíritu. Este caso lo vemos en ¿quién? En el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, el Padre que mora en mí, el Espíritu moraba en él. El Padre por el Espíritu, porque lo engendró el Espíritu, ¿se acuerda? Pero recuerda que el Espíritu vino sobre él, ¿cierto? Cuando se bautizó. Entonces está el Espíritu en, el Espíritu sobre y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar que en el Antiguo Testamento también se daba eso. Números 11, 17. Mire qué es lo que dice, hermanos. Y en un rato ya vamos terminando. Números 11, 17. Mire qué es lo que dice. Y entonces está hablando Dios. Y yo descenderé, esa es una manera de Dios hablar, porque Dios siempre está presente, ¿sí? Para que nosotros lo entendamos. Y hablaré allí contigo, con Moisés, y tomaré del Espíritu que está en ti. Aquí tradujeron está en, pero la palabra es al, que significa sobre. Y cuando uno mira la Septuaginta, dice epi, y epi es sobre. ¿Sí? Entonces aquí el traductor colocó en, pero era sobre. Entonces, yo descenderé, hablaré allí contigo y tomaré el Espíritu que está en o sobre ti y pondré en ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y en la Biblia textual, tomaré del Espíritu está en mayúscula. Números 11, 25, ahí más adelantico, dice, entonces Yahvé descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu, es el mismo caso, la Biblia textual y la Biblia de las Américas lo tienen con mayúscula, que estaba en él. Aquí la palabra nuevamente es sobre. Y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Vamos a ver otro caso, en Jueces, vamos para atrás, vamos para adelante un poquito, en Jueces capítulo 3, versículo 10, y vamos a ver también el caso que el Espíritu vino sobre, lo mismo que en el Nuevo Testamento se ve, ¿sí? El Espíritu viene en nosotros, dentro, y viene sobre para la economía del Nuevo Testamento para llevar a cabo el ministerio, después lo vamos a ver. Y el Espíritu de Yahvé vino sobre él, este caso era Otoniel, uno de los jueces, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Yahvé entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Jueces 6:34, más adelantico, dice, entonces el Espíritu de Yahvé vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Jueces 11:29, el libro de los jueces es el que nos da más luz en relación de que el Espíritu vino sobre. Jueces 11:29, y el Espíritu de Yahvé vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Jueces 13 y primera de Samuel 10:10, también pasaba lo mismo con Sansón. Cuando el Espíritu venía sobre Sansón, había algo particular en él, tenía una fuerza descomunal. Primera de Samuel 10:10, un libro más adelante que el libro de los jueces, y mire qué es lo que dice el Espíritu Santo por medio del escritor, por medio de Samuel. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. En este caso era Saúl. ¿Dónde vino? ¿Cómo vino? Sobre. Entonces ya había una manifestación del Espíritu en el Antiguo Testamento. Y primera de Samuel 16:13. Y ahorita vamos a ver la diferencia en el Antiguo y entre el Nuevo Pacto, ¿sí? Primera de Samuel 16:13.
Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, a este caso es a David, en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces hemos visto en, sobre, ahora vamos a ver lleno, ser lleno del Espíritu, que también en el Nuevo Testamento se hablaba. Éxodo 3, 31, versículo 2. Cuando está hablando Moisés acerca de hacer el tabernáculo de reunión. Éxodo 31, versículo 2, dice, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado. En la Septuaginta dice en elipsa, que significa llenar. ¿Lo he llenado de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Y cuál era la manifestación de esa llenura del Espíritu de Dios en Besaleel? En sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Entonces, la manifestación del Espíritu de Dios en él era ¿para qué? Para hacer todo arte. Recuerda que él ayudó a hacer el tabernáculo de reunión. Entonces, en la llenura en algunos hermanos produce ¿qué? Milagros, palabra de ciencia, servicio, profecía. ¿Sí me entiendes? En este caso en él fue inteligencia y sabiduría. Deuteronomio 34, 9. Deuteronomio 34, 9. Estamos un poco rápido porque son bastantes textos. Deuteronomio 34, 9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahvé mandó a Moisés. Vamos a volverlo a leer. Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Aquí espíritu debe ser con mayúscula porque es el de Dios. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahvé mandó. Vamos a Lucas 1, versículo 15. Hermano, si estamos hablando de ser lleno en el Antiguo Testamento, ¿por qué vamos a leer Lucas? El Nuevo Testamento, ¿qué es el Nuevo Pacto? ¿Y en qué se hace el Nuevo Pacto? Hoy hicimos memoria del Señor partiendo el pan, y el pacto es ¿qué? En su sangre. Entonces, ¿a partir de dónde comienza el Nuevo Pacto? A partir de la muerte y el derramamiento de la sangre del Señor. Porque mientras Jesús estaba en pie, mientras Juan el Bautista estaba en pie, la ley estaba en pie y no se había cumplido, no se había perfeccionado. Entonces mire que lo que dice Lucas 1:15 acerca de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Entonces tenemos llenura antes de Pentecostés. ¿Sí? Y Lucas 1:67, mire que es lo que dice de Zacarías. De Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿sí ves? Otra persona que también fue llena del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Pero entonces, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Hay una diferencia radical, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se iba, pero en el Nuevo Testamento el Señor dice que va a estar con nosotros hasta el fin, o sea, para siempre. Y vamos a leer unos textos que lo muestran. Jueces 16:20 y vamos ahí mismo, primera de Samuel 16, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, ¿qué pasaba? Una fuerza descomunal, ¿recuerdan, cierto? Y cuando venía siempre el Espíritu sobre Sansón, pasaban las cosas que están registradas en el libro de Jueces, una fuerza sobrenatural. Entonces Dalila quería saber el secreto porque le habían dado dinero para que revelara cómo hacían para quitarle la fuerza a Sansón, ¿cierto? Entonces
se le revela a ellos, Él le revela su corazón a ella. Amén. Vamos a leerlo. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, esa fue una de las veces que lo amarró a él. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, porque ya anteriormente él se había suelto, después de que ella lo había amarrado, se había suelto y había entonces, se había enfrentado con los filisteos. Entonces él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Yahvé se había apartado de él. Hermano, pero aquí no dice que el espíritu lo dejó, pero la escritura dice que cuando él tenía fuerza era cuando el espíritu venía sobre él. Ahora, ¿qué pasó? El espíritu se fue de él. Ahora vamos a leer un texto donde no lo dice implícitamente, sino claramente. Primera de Samuel 16:14. Entonces recuerda que a Saúl, lo leímos ahorita, vino el espíritu sobre él y estuvo profetizando. Ahora, mire qué es lo que dice Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl. Aquí sí lo dice claro. Esto es algo que en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento o en la economía neotestamentaria no sucede. Hermano, ¿cómo dices eso? La Escritura no lo dice. La Escritura dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, hasta el fin. Y la Escritura revela que hay dos cosas que podemos hacer al Espíritu Santo, y es que contristarlo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que podemos nosotros hacer al Espíritu Santo, contristarlo. Y allí hay otra que dice, no apaguéis el Espíritu, pero ahí se está refiriendo al Espíritu del hombre, porque el Espíritu Santo no puede ser apagado. Si apagas el Espíritu nuestro en relación con la economía de él. Y entonces el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, ¿y qué pasó? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahvé. Aquí vemos nosotros entonces la razón por qué Saúl estaba como medio loco cuando nosotros leemos las Escrituras. Salmo 51:11, y con esto terminamos el espíritu en, sobre y lleno. ¿Sí? Salmo 51:11, después de que David pecó con Betsabé, después de que fue Natán, lo denunció, él se arrepiente en el Salmo 51 y él pensó que iba a pasar algo cuando sucedió eso, porque él sabía que el Espíritu estaba en él. ¿Por qué lo sabemos? Por este texto, mire que lo que dice, no me eches de delante de ti. Claro, con tremendo pecado, él obviamente pensó que el Señor lo iba a echar de delante de él, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué pensó él entonces? Que el espíritu le podía ser quitado por el pecado que cometió. Y Casiodoro de Reina, la Biblia Reina Valera 1909 y la Biblia Reina Valera 2006, santo lo ponen con mayúscula. No hay por qué ponerlo con minúscula, porque es el Espíritu de Dios. Entonces vimos en esos cursos cómo el Espíritu también ha estado desde siempre, porque es omnipresente, el mismo atributo del Padre. Está en todas partes. Entonces lo que sucedió en Pentecostés fue que el Espíritu se derramó para una manifestación y una residencia constante en los hermanos, pero porque el Espíritu ya estaba sobre y llenaba a las personas en la economía del Antiguo Testamento, hermano. ¿Quedó eso claro, cierto? Bueno. Vamos a terminar entonces con Génesis 1:1. Recuerda que estuvimos hablando de que en algún momento íbamos a mirar Génesis 1:1 y vamos a mirar Génesis 1:1. Y con esto vamos a terminar, hermano. En un principio creó Dios, o Elohim, los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que hay personas que dicen que aunque es plural, dicen que solamente es un majestático, un plural de grandeza. Pero cuando dice Elohim, el Dios único, nosotros podemos ver por la misma escritura que en esa unidad hay una pluralidad, porque vemos en la creación al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu, y por eso nosotros entendemos que ese Elohim sí es una pluralidad, y vamos a ver los textos que ya lo hemos visto. Entonces, Isaías 45:18,
que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo para mirar que en esa unidad hay una pluralidad, y si cabe pluralidad en Elohim, porque la misma escritura lo muestra, ¿sí? Isaías 45, 18 dice, porque así ha dicho Yahvé, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Yahvé y no hay otro. ¿Aquí qué nos está diciendo? Que ¿quién creó los cielos y la tierra? Yahvé, Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, Yahvé, Dios, que creó los cielos, está relacionado con Génesis 1.1. En un principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Juan 1.3. Ya hemos leído también Juan 1.1, Juan 1.2 y Juan 1.3. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Así dice la Biblia textual y el griego, que ya lo leímos. Este era en el principio con Dios. Pero mire que lo que dice el versículo 3, Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sabemos nosotros que ese verbo es Cristo, Jesús, porque en el versículo 14 de Juan dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿quién más estuvo en la creación? El Hijo de Dios. Entonces, por eso vemos que en Elohim cabe Dios y cabe el Hijo, como creador. Y Salmo 33, 6, que ya lo leímos, vamos a volverlo a leer nuevamente. Salmo 33, 6 dice, ya lo leímos, vamos a recordarlo, por la palabra de Yahvé, y recuerda que dijimos que en la Septuaginta es por el logos, el verbo, fueron hechos los cielos, y todo el ejército por el aliento de su boca. Entonces recuerda que acabamos de decir, cuando dijimos el espíritu, aliento de Ruach y Neuma en la Septuaginta. Entonces, ¿quién más estaba ahí? El espíritu. Entonces, por eso nosotros sí decimos que en Elohim, en esa unidad que es Elohim, cabe una pluralidad. Y por eso Dios escoge la palabra Elohim, porque es una unidad, una pluralidad en unidad, ¿sí? Un único Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, porque ser tres dioses sería triteísmo. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Y creemos que en ese único Dios hay una persona que dice ser el Padre y dice yo. Y en ese único Dios hay una persona que dice yo y dice ser el Hijo. Y hay una persona en ese único Dios que dice ser yo y dice el Espíritu. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a persona. Amén, hermano. Entonces hoy vimos y hoy terminamos los atributos de Dios. Todos los atributos incomunicables. Miramos al Padre como Dios, miramos al Hijo como Dios y miramos al Espíritu como Dios. Que los mismos atributos se le atribuyen a cada una de las personas de la deidad, hermano. Que el Señor guarde su palabra y nos ayude, hermano. Vamos a orar al Señor. Digno es el Cordero que fue